Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar una serie de estudios sobre el sermón y para hoy traemos unos consejos útiles para que nuestros sermones sean mejores. En primer lugar, tenemos que concentrarnos en temas prácticos. Es importante ser práctico. El problema que tienen muchas predicaciones es que se dedican a temas puramente teóricos, que las personas de la iglesia, las personas de a pie, no viven o no pueden vivir porque no son parte de su experiencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujo, en esta pintura, la famosa parábola de Lucas 10:25, el buen samaritano. En efecto, a Jesús le habían hecho una pregunta bastante teórica. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de enfrascarse en una discusión teórica, plantea esto desde una perspectiva práctica. Un hombre fue herido por maleantes mientras hacía su viaje de Jericó a Jerusalén. Y tres personajes pasaron, un sacerdote, un levita que no lo ayudaron y un samaritano que sí lo ayudó. Y entonces él demuestra a través de esta historia qué es el amor y qué es el amor al prójimo. En definitiva, Jesús siempre hablaba de temas muy prácticos, temas que las personas podían llevar a cabo o que podían entender cómo vivir el Evangelio. En efecto, las personas vienen a la iglesia cada primer día de la semana o a veces en los cultos entre semana, y lo que ellos necesitan escuchar es cómo vivir el Evangelio durante su día de trabajo, durante su estancia en la escuela, durante su estancia en la universidad, durante su vivencia con la familia. Y los predicadores deberían dedicarse precisamente a eso, a ser bastante prácticos en sus mensajes. En segundo lugar, es necesario ser claro y puntual. Uno de los problemas que tienen muchas de las predicaciones es que no tienen claridad. No se sabe de dónde viene el predicador y hacia dónde va. No se sabe cuáles son las ideas que está transmitiendo. Es una sola confusión de palabras las que hablan. Este tipo de orden y puntualidad o claridad y puntualidad van a ser evaluadas un poquito más adelante mediante la estructura de la homilética. Esta es una ciencia o un arte que nos ayuda a nosotros a clarificar las ideas y a ponerlas por orden para que puedan ser más fácilmente entendibles. En tercer lugar, es necesario ser empático. Jesús allá en Mateo 23 critica a los escribas y los fariseos por atar cargas pesadas sobre los demás que ellos ni con un solo dedo pretendían llevarlas. Y esto es cierto de muchos de los predicadores actuales. A veces hablamos de la ley de Dios y hablamos de las exigencias del Señor sin ponernos en el lugar de las demás personas. No todos, por ejemplo, tienen todo el tiempo del mundo para estudiar la Biblia como nosotros la estudiamos, o no todos tienen la misma calidad de familia o la misma calidad de vida. Las personas tienen diferentes problemas, diferentes dificultades, y cada quien tiene que cargar su cruz de diferente forma porque venimos de diferentes contextos. Eso implica que a la hora de hacer un sermón, pensar en primer lugar en un tema práctico y luego en ser claro, tenemos que pensar en cómo este va a ser tomado o cómo este puede ser vivido por la persona de a pie, por aquella persona que tiene sus propias dificultades. Es como si nosotros, por ejemplo, pudiésemos cargar 100 libras de algún material y pretendiésemos que un niño de 5 años hiciese lo mismo que nosotros. Obviamente eso no va a ser posible. Y a veces eso es lo que hacemos con los hermanos. Nosotros llevamos años de ser cristianos, tenemos una gran madurez y hemos progresado mucho y pretendemos que aquellas personas que llevan un mes, 2 meses de convertidos puedan lograr los mismos alcances espirituales cuando cada quien trae su propio camino, su propia carrera. Y a la hora de preparar un mensaje, uno tiene que ser empático, ponerse en los pies de la otra persona para que esto realmente sea útil para él y pueda vivirlo en realidad y no poner el camino del Señor cuesta arriba, tan difícil que no pueda ser llevado. En cuarto lugar, hay que ser emocional. En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, nosotros tendemos a ser muy racionales. Y entonces tenemos que presentar mensajes que sean un tanto emocionales porque al ser emocional, esto impacta a las personas y pega con aquellos hermanos que nos escuchan.
Claro, en otras iglesias tienden a ser sumamente emocionales y por eso los mensajes carecen de contenido. En la imagen se ve una perfecta conexión entre lo que es intelectual, predicar la verdad y predicar un sermón que ha salido del estudio, pero al mismo tiempo tiene que ser un sermón dirigido con el corazón, con las emociones, hablar a partir de la experiencia propia y a partir de lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. Es importante entonces ser emocional. Número 5, sea sencillo. No compliquen las cosas. Muchas veces el tema es sencillo, pero nosotros solemos complicarlos. A veces presentamos mensajes tan complejos que solo los intelectuales pueden entenderlos. Nos encanta, por ejemplo, hablar de palabras hebreas, de palabras griegas, de contextos históricos muy profundos. A veces, tal vez con la intención de que las personas sepan que nosotros sabemos y que somos expertos en la materia, pero esto complica el mensaje del Evangelio. Es importante que este sea sencillo. Recordemos que a Jesús lo seguían no solo los intelectuales, sino también las personas humildes, las personas sencillas, personas sin letras. Es más, en Juan capítulo 6 se presenta a un niño que seguía a Jesús, que traía los panes y los peces que Jesús multiplicó. Y siempre me he preguntado qué hacía un niño con su almuerzo, qué hacía un niño siguiendo a Jesús. Obviamente sus padres no andaban con él, de otra manera los padres hubieran tenido ese alimento, hubiesen traído comida para la familia. Parece que el niño mismo había aportado, había llevado su comida. Y esto es porque a Jesús lo seguían los niños. Era tan sencillo que un niño podía entenderlo. En efecto, nosotros tenemos que predicar cosas que sean profundas, en realidad, atraer la atención de las personas intelectuales, pero hacerlo de una manera tan sencilla que un niño pueda entendernos. Tratar de ser lo más simples posibles. Sea breve. Y con breve no me refiero a que el sermón tarde 5 minutos. En efecto, cada iglesia tiene sus propias costumbres. En algunas congregaciones un sermón debe tardar 20 minutos, en otras 1 hora. No estamos hablando de tiempo específicamente, sino de ser breve. Y la brevedad es verdad que tiene que ver con el tiempo, pero no necesariamente. Lo que queremos decir acá no es que se tarde 5, 20 o 1 hora, sino que lo que vaya a decir lo diga lo más rápido posible. Si en 10 minutos puedo decir todo lo que quiero decir, utilizaré 10 minutos y no 20, porque los otros 10 minutos serán pura redundancia, pura repetición y pura vuelta. Es importante aprender a ser breves. Uno puede dar un mensaje de 40 minutos, en efecto, si necesita esos 40 minutos. Pero si ese mismo mensaje de 40 minutos uno lo da en 1 hora, hay 20 minutos desperdiciados. Entonces, no hablamos de ocupar X o Y tiempo, sino de decir las cosas con la mayor brevedad posible. Y finalmente, sea alegre. Resulta que muchas veces los predicadores tendemos a ser regañones, a ser enojados y a decir las cosas sin una sonrisa. Así es el mundo es hostil. Así son los jefes del mundo, son hostiles. Y nuestros miembros a veces vienen de ese mundo. Toda la semana estuvieron soportando a un jefe regañón. Toda la semana estuvieron soportando a clientes complicados. Es bueno que el domingo exista un predicador sonriente, alguien que diga las cosas con una sonrisa en los labios. Es verdad que no todas las veces uno va a predicar de temas agradables. Hay ciertas verdades que necesitan ser dichas, pero es importante que esas verdades sean dichas con amor, con cariño, con una sonrisa, que las personas realmente sientan diversión, que se sientan bien, que pueda terminar una reunión de iglesia, que puedan escuchar ellos un sermón y decir, el hermano nos regañó, pero nos regañó con cariño. El hermano nos dijo muchas verdades, pero supo decirlas. Fueron atractivas y terminamos esa reunión con buen ánimo. Bien, estos son los consejos para el día de hoy. Harán de sus mensajes eh,
predicaciones más bonitas, predicaciones mejor recibidas, predicaciones más agradables. Que el Señor los bendiga.